Buenos días a cada uno de ustedes, mi nombre es Eric y en esta oportunidad les hablaré sobre la palabra de Dios que está en Primera de Nehemías del capítulo 1 al 2 y esto hablará sobre oración de Nehemías sobre Jerusalén y Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Bueno, dice de que Nehemías era hijo de Hacalías y de que había acontecido en el mes de Quisleu, que era el año 20, y él estando en Susa, dice que habían venido uno de sus hermanos, que prácticamente eran los de Judá, o sea, los judíos. Y dice de que algunos varones que estaban viniendo por ahí, él los había visto y les preguntó sobre su pueblo. Y él había dicho de que ellos de los que se escaparon de la cautividad, dice que estaban en mal, estaban afrentando prácticamente el muro de Jerusalén, estaba derribado y sus puertas estaban hechas con fuego, o sea, significando de que estaban en ruinas, estaban pecando. Y él, al escuchar esas palabras, él se quebrantó, él se sentó y empezó a llorar e hizo duelo por largos días. Y había orado al Señor diciéndole, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Este ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, confieso los pecados que de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y él siguió orando y estaba en gran quebranto, estaba siendo humilde de corazón, aceptando y reconociendo el pecado de los demás como si fuese el suyo. Y entonces luego de hacer todo esto, dice que había sucedido en el mes de Nisan del año 20 también del rey Artajerjes. Él había estado ahí delante de él y había traído su copa para que él tome. Y él estaba triste. Y era la primera vez que estaba triste delante del rey. Y él, como había percatado que él estaba triste, le preguntó, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás triste tu rostro? Porque no estás enfermo. Seguro algo te ha pasado. Y él le contestó al rey, ¿cómo no voy a estar triste en mi rostro cuando la ciudad, la casa del sepulcro de mi padre está desierta y prácticamente está en ruinas mi tierra? Y entonces el rey le había dicho, ¿y qué cosa pides? ¿Qué cosa quieres? Entonces él había orado al Señor y le había dicho al rey, si a usted le place, mi rey, y si has hallado gracia delante de tu siervo, pues si quieres envíame a Judá y yo reedificaré todo mi hogar. Y entonces el rey dijo, y delante de la reina que estaba al lado de él, ¿y cuánto durará tu viaje? ¿Y a cuándo tú volverás? Y le agradó al rey enviarlo. Así que él había señalado el tiempo y también le pidió una cosa más al rey. Sí, le dijo, si le place a usted, rey, que me manden cartas para los gobernadores que estaban en el otro lado del río para que lo puedan franquear y paso hasta que pueda llegar a Jerusalén, a Judá. Y así dice que él había hecho una carta para Asaf, que era el guardabosque del rey, y para que todos ellos prácticamente lo franqueen y pueda llegar con bien y tenga los permisos para entrar a Judá. Y dice de que él había dado gracia, por gracia del Señor lo habían dado todo eso. Pero o sea, que había oído Sanballat a Oronita y dice de que a él le disgustó la idea, en extremo que viniese uno para que haga bien a los hijos de Israel. No quería que entre Nehemías, pero de igual manera, Nehemías, por gracia del Señor, llegó a entrar y animó a su pueblo para que puedan reedificar el templo. Él halló mil maneras de hacerlo y entró. Y dice de que las había dicho, ustedes que ven el mal en la que estamos, que Jerusalén está desierto, sus puertas están consumidas por fuego. Vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio o en duelo, en derrota, en miseria o en el mal. Entonces, él había declarado
Y había dicho y recalcando que Dios ha sido bueno con ellos. Y entonces dijo, levantemos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para el bien. Y entonces, después de todo esto, dice que el Tobías, que era siervo de Amonita, dice que había dicho, ¿qué es esto que están haciendo ustedes? ¿Por qué se rebeláis contra el rey? Pero él le había dado una respuesta y le había dicho, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tienen parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? ¿Qué palabra nos quiere dejar? Miren, acá podemos ver varias partes. Por ejemplo, en la oración de Nehemías, él había orado y había clamado al Señor. Él, al escuchar lo que habían dicho sus hermanos, él había quebrantado su corazón y se había arrodillado y estaba orando al Señor, suplicando por su pueblo. Estaba aceptando, estaba rogando, estaba aceptando el poder que tenía el Señor, el pecado que hicieron sus hermanos, lo había aceptado y lo había entregado delante del Señor. Y había orado para que Él hiciese algo. Y Él lo hizo sobre todo con humildad de corazón, lo hizo con buenas intenciones. No lo hizo por conveniencia suya, sino lo hizo para que Él pueda ver un cambio, para que su pueblo pueda ser redimido, para que su pueblo pueda ser mejor. No pidió por sí mismo, porque si él fuera mala persona no le importaría a su pueblo, porque él tiene una mejor vida ahí. Pero él sintió empatía hacia su pueblo, hacia esa gente pecadora. Y al ver que su pueblo estaba destruido, él oró. Y así el Señor lo escuchó. Y de ahí lo que vemos en el siguiente mensaje. De que Nehemías también habló con humildad y habló con respeto al rey. Él no le habló como si fuera confianzudo. No le habló como si fuera una persona que ya muy cercana, que le pide, que le exige. No, sino que le dije si usted le place. Y él oró al Señor antes de hablar porque él temía en gran manera lo que iba a decir el rey. Pero el rey fue conmovido por el Señor y le dio el permiso. Y no solo eso, le dio prácticamente la facilidad para poder entrar, para poder llevar cosas. Le dio el permiso para que lo puedan dejar pasar. Y ahí vemos también de que el rey le había dicho, delante de la reina, le había dicho, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo irás? ¿Y cuándo tú volverás? Significando de que a ellos les importaba bastante la vida de Nehemías. Y acá podemos asemejar de que Nehemías era una persona muy respetable, era una persona que tenía la confianza del rey, que era una persona que el rey lo quería demasiado, seguro. Y por eso se preocupó en cuánto volvería, porque al rey no le importa un siervo de Judá, porque prácticamente es uno más de los que él tiene. Pero él le interesó la vida de Nehemías y le preguntó, ¿cuándo tú volverás? Y entonces ahí vemos que también habían personas que querían hacer lo malo, que querían que no llegue para nada, porque estaba utilizando el enemigo a esas personas para que Nehemías no cumpla lo que iba a hacer con Jerusalén. De ahí vemos cómo el Señor le dio la facilidad y cómo lo libró de prácticamente de la mano de estas personas que querían el mal de él, pero él lo dejaron pasar. Y él entró y reanimó las ganas del pueblo, diciéndoles y recalcándoles lo que el Señor hizo con ellos, recalcándoles y diciéndoles de que se libren de esa atadura, que ellos estaban esclavizados y de que reedifiquen su templo y de que puedan ser libres. Y entonces el pueblo escuchó por fin y hizo lo que Nehemías les dijo. Y de ahí al final vemos cómo estas personas que eran prácticamente personas apartadas, que eran de Jerusalén, pero no estaban ahí en el exilio.
Y entonces ellos habían visto eso y estaban reclamando parte de ellos. Pero Nehemías les respondió que ellos no tenían ni parte ni derecho ahí para hacer nada ni para hablar, porque él, el Señor, los iba a prosperar, iban a edificar y se iban a levantar, iba a reconstruir su templo. Y bueno, aquí prácticamente lo que nos quiere dejar es el amor de Dios. Y hay un pasaje bíblico que les quisiera compartir, que está en Primera de Juan, del 4 el capítulo, el versículo 7 que dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El amor que tuvo Nehemías hacia su pueblo, hacia su prójimo, es el amor que Dios tuvo con él. Y él lo compartió y él no se lo quedó para sí mismo, sino que compartió ese amor que él tenía hacia su pueblo. Y así aumentó las ganas. Y así el Señor se agradó de él. Y así puede agradarse de ti si tú aceptas el amor de Dios y compartes su amor hacia los demás. Por eso nosotros tenemos que compartir su palabra, porque la palabra de Dios es el amor que el Dios tiene hacia nosotros y porque por amor nos dio para nosotros ser guiados y encaminados hacia los cielos y hacia el eterno gozo. Así que muchas gracias por escucharme, gracias por todos los mensajes que ustedes me ponen en Facebook, muchas gracias por seguirme. Yo espero que este mensaje haya llegado a su corazón, que Dios prospere su alma, su vida y su espíritu y todo lo que ustedes tengan. Y bueno, ahora sí, nos vemos el próximo sábado. Gracias y bendiciones.